Bueno, he invitado para analizar este tema al redactor de la revista 1%, que se la recomiendo porque es buenísima, el politólogo Fernando Godo. Bienvenido a nuestro programa. Yo te he puesto lo de politólogo, ¿no? Sé que eres periodista, pero muy profundo lo que dices aquí. Y a la licenciada Amelia M. Doval, ¿no? Es exactamente el nombre, que es filóloga, autora del Carcelero y la hormiga, y además profesora aquí, ¿no? Periodista también. Periodista también. Me gusta ver rostros nuevos en la discusión que tenemos permanentemente en Miami. Vamos primero a pedirle la opinión, vamos a empezar con las damas, ¿no? ¿Conocías la ley de inversión extranjera o es un documento como perdido en el acontecer cubano? Bueno, como casi todas las leyes cubanas, es un documento perdido. O sea, y de hecho, estaba escuchando lo que estabas diciendo y se contradice un poco a veces cuando hablan, ¿no? Por ejemplo, Bruno Rodríguez siempre ha dicho, que es el ministro de Relaciones Exteriores, siempre ha dicho que las leyes existen, lo que pasa es que el pueblo no las conoce y por eso no las aplica. No hace mucho yo me enteré que, por ejemplo, en Cuba alguien puede rentar un barco y salir, y esto es una ley oculta, que supuestamente existe, pero no se aplica y no existe, por tanto. Entonces, ese juego de palabras constantemente que siempre hay en Cuba. Esta ley yo no la conocía realmente, dudo que algún cubano en Cuba la conozca, y dudo incluso que algún extranjero también la conozca a cabalidad para poder entonces invertir en Cuba. Pero esa palabra de apartheid le viene muy bien, pero no solo con las inversiones, le viene a Cuba bien con todo. Hay apartheid desde la manera de vivir hasta la manera de invertir. Cuba es un eterno apartheid. En Cuba hay varias sociedades en una, varios pensamientos en uno y varios propósitos en uno también. Y uno de ellos es este de la inversión. Vamos a invertir, pero no vamos a invertir. Y vamos a ver quién va a invertir. Son siempre las preguntas que hay que hacerse en Cuba, ¿no? Y bueno, mantiene esto contento en cierta medida al pueblo y al exterior, que es lo que más me duele, que las personas en el exterior a veces se contenten con esto, ¿no? En Cuba están habiendo cambios y la gente no se da cuenta que no hay ningún cambio, no ha existido nada. Es todo, para mí al final de todo esto hay una gran mentira, es al final virarse y decir, en Cuba no hay cambio no por mí, en Cuba no hay cambio porque hay bloqueo. Por ahí va la cosa. ¿Se puede calificar a estos bicicleteros, dueños de paladares, como verdaderos empresarios en el término de la libre empresa? Bueno, son empresarios en el lenguaje de ellos en Cuba. Normalmente, incluso los que trabajan en hoteles, por ejemplo, que ya esos sí son trabajadores contratados por empresas cubanas, a eso les podríamos llamar más bien esclavos. Porque esta ley, en realidad esta ley se firmó en el año 95. Es una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que como se sabe lo que hace es aprobar cosas que ya vienen de un poder de más arriba. Y básicamente fue un momento muy difícil para Fidel, que a partir de los sucesos del año 94, en agosto, donde podía perder el poder o sintió realmente que existía una posibilidad de estallido social, y entonces no tenía de dónde sacar el dinero, y se hace esta ley donde se promueve la inversión extranjera. Lo curioso de esto es que la ley es muy graciosa, porque la ley dice como uno de sus ganchos, y habla de la posición social que tiene Cuba y la posición geográfica, mejor dicho, y realmente Cuba siempre ha estado donde está. Se llama a todos estos extranjeros para que vengan a invertir a Cuba y ponen a cubanos a trabajar. Los cubanos no pueden ser dueños de negocios, los cubanos solo pueden trabajar, bueno, en algunos pequeños negocios, pero en una gran empresa solo puede ser propiedad de un extranjero. Y los cubanos que trabajan ahí, justamente el gancho que se les da es a los extranjeros, bueno, ustedes vengan aquí e inviertan, que nosotros nos hacemos cargo de pagarle a los cubanos. Nosotros le pagamos los salarios a los cubanos y en realidad es una esclavitud porque se sabe que un cubano no gana más de 20 dólares al mes. Estos contrapropistas que trabajan lo que hacen es subsistir. Es como dejar ahí un pedacito de nada, ¿no? De cosa abierta, pero ellos están muy limitados en los negocios que pueden hacer. Los negocios que pueden hacer, básicamente... Creo que los paladares tienen un límite de 12 mesas, no sé si lo aumentaron ahora a 24. Eso ahora lo aumentaron un poco con estas llamadas transformaciones. 12 sillas, ¿no? Exacto, como la película aquella antigua. Sí, verdad que sí. Sí, son transformaciones que son entre comillas porque tú no transformas nada si no cambias la esencia de las cosas. Sí, hace unos años yo fui a un paladar en Cuba que es muy bonito y me acuerdo que cuando llegué era una belleza, una extensión enorme de terreno y solamente podían tener 4 mesas. O sea, una mesa aquí y una allá, era bien graciosa. Ahora, no, lo que decía ella,
que nos venden la idea de que hay una voluntad de cambio. Pero vamos a escuchar ahora a Marino Murillo Jorge, que es el encargado de velar por los lineamientos del Partido Comunista, aclarando que el Estado cubano no va a renunciar al monopolio que ejerce sobre los medios de producción y que si han hecho algunas concesiones es por puro instinto de supervivencia y que perder ese control sería muy peligroso, aunque él, por supuesto, no lo dice con estas palabras, sino que se escuda en esa verborrea hegeliano-marxista, que es siempre un canto a la incomunicación. Escuche. En Cuba existe y existirá propiedad social sobre los medios fundamentales de producción. Y eso es lo que significa socialismo. El propio lineamiento 2, donde se dice que se reconocen varios actores en la economía, también dice al final, y otras formas que en su conjunto hagan la economía más eficiente. Por tanto, en términos de gestión, habrá que hacer lo que haga falta para que la economía sea más eficiente, pero tiene un límite, que son los límites del sistema. ¿Y cuáles son los límites del sistema? La propiedad social sobre los medios de producción. Perder una estructura de propiedad es muy peligroso. Perder una estructura de propiedad es muy peligroso. ¿Qué interpretas? Bueno, es más o menos como decir, si me quitas el poder, puedo que caigo al piso, te lo estoy explicando en pocas palabras. Pero en base, te voy a decir algo como le estábamos hablando ahorita y te voy a hacer alguna referencia. Lo que más vende el pueblo cubano son servicios de sus propios cubanos al exterior. Y lo único que está haciendo, me da la idea a mí con esta ley de inversión es, te estoy vendiendo al mismo cubano, pero en vez de sacarlo de la tierra, te lo estoy dejando aquí. Ven, invierte aquí, yo te ofrezco los servicios de él, yo los pago, es lo mismo que ¿Cómo hacen con los médicos? Como hace con los médicos, pero en vez de invertir en el pasaje de llevarlo, ya los tiene allí. No tiene que invertir en casa, no tiene que invertir en nada, ya los tiene allí. O sea, es otra variante, es otra variante de vender el servicio. O sea, cuando lo vende, tiene que darle aunque sea algo al cubano que está afuera, y el cubano se puede vincular y los puede perder. Porque muchos se han perdido en este viaje, muchos se quedan, muchos pasan a los Estados Unidos, a otros países, se encuentran otros le roban. Exacto. De esta manera, los tengo en Cuba, estoy haciendo lo mismo, te estoy vendiendo el servicio, pero no los estoy moviendo de aquí. O sea, y doy la idea de que estoy haciendo cambio. En realidad no está haciendo cambio, no está perdiendo el monopolio del poder. ¿Te parece? Es ese juego de palabras. Mira, este señor, él a partir del 2009 es fue ministro de Economía y Planificación. Después en el 2011 fue como que ascendido, unos dicen que lo ascendieron, ¿no? Él es el que está dirigiendo lo que es la política económica de Raúl Castro, ahora en este momento en Cuba. Porque fíjate que es encargado de lineamientos. Exacto. No te me salgas de la línea, te voy a decir por dónde va la línea, ¿no? Es como el DOR, yo no sé si existe el DOR todavía. Más o menos. Yo estuve oyendo una intervención de él, no esta precisamente, en ese mismo lugar, donde él hablaba de que el año que viene supuestamente va a haber más inversión en Cuba, va a haber un crecimiento de la inversión en Cuba. Pero ahí mismo dijo que esa inversión necesitaba una planificación de las empresas que fueran a ejecutar esas obras y que ellos tenían que calcular qué capital de trabajo se necesitaba para eso, para después entonces no verse en incumplimientos de pago y en deuda. Entonces esta manía de planificar la economía y tenerlo todo planificado, que en realidad se sabe que la economía del socialismo no funciona. No funciona porque tú no puedes planificar la economía tiene que ser libre, tú no tienes un sistema de precios por el cual guiarte, eso lo habían dicho ya los teóricos desde hace mucho tiempo, y ellos pretenden seguir planificando la economía en Cuba. Milton Friedman, que lo citamos el otro día, y alguien me dijo, aclara quién es. Exactamente. Milton Friedman, que es un monetarista en este sentido, Nobel, ¿no? sí, Premio sí, Nobel. es más o menos. Fíjate, ¿podemos nosotros los exiliados invertir? Porque esto es tan injusto que un cubano cuando se va del país adquiere otra categoría y de repente viene, ahora les quiero yo mostrar, que ustedes escuchen al consulito este que anduvo por aquí, por Miami, en estos días invitando a los exiliados a invertir en Cuba, aunque no aclara si será al nivel de un extranjero hecho y derecho o si por el defecto de ser cubano solo puede abrir un negocito menor, un paladar o a lo mejor meterse a bicicletero, que hay gente para todo. Vean. Muchos cubanos que están acá dicen, bueno, ya yo tengo cierta edad, Cuba no me prohíbe a mí ni salir
ya ni entrar. Y entonces, ¿qué hago yo? Voy a repatriarme. Yo mantengo todos mis derechos iguales en Estados Unidos porque llevo 20 años, entonces a la vez que llegan a Cuba, le dan la repatriación, ya vuelvo a incorporar todos sus derechos en Cuba y mucha gente lo que está haciendo es decir, llega a su repatriación y dice, bueno, ahora yo tengo derecho a abrir mi negocio en Cuba y tengo derecho a comprar mi casa en Cuba porque ya soy ciudadano cubano con todos los derechos nuevamente en Cuba. ¿Te parece tentadora la invitación a invertir en Cuba desde aquí, desde el exilio? No, nada que sea con Cuba me parece tentador, porque siempre detrás puede haber la supuesta vamos a cortar. O sea, ¿en qué momento ellos van a decidir? Porque, o sea, la ley no existe como tal, como que te expliquen a ti de qué manera tú puedes invertir y hasta qué punto vas a invertir y realmente estás invirtiendo con seguridad, que es la palabra que nunca hay en Cuba, la palabra seguridad. O sea, ¿cómo yo voy a invertir si después no voy a tener la seguridad de que voy a recoger la ganancia que voy a tener? O sea, más bien lo que ellos están tratando de hacer es desesperadamente conseguir el apoyo de los políticos de Miami. Cuando me refiero a los políticos de Miami, me refiero a los que dirigen la política con Cuba o hacia Cuba. O sea, los que tradicionalmente se han mantenido como siendo el rostro del que critica a Cuba. O al régimen cubano, ¿no? Exacto, porque bueno, seguimos sí. confundiendo Cuba con el Tienes gobierno. toda la razón, perdona la equivocación, pero es realmente así. Y entonces, ellos están como tratando de invitar, porque se supone que ya estas personas están teniendo el poder en las manos, se lo están pasando a los hijos ya no les interesa invertir en Cuba supuestamente, y ellos están perdiendo un capital. Entonces le están abriendo las puertas y justamente es lo que él dice. Esa persona que lleva 20 años viviendo en Cuba ya está en los Estados Unidos, está sentada y no sabe qué va a hacer. Gente que hablan de viejo, más o menos como que te retires, ¿no? Ya tienes cierta edad. Exacto. ¿Tú crees que permitan de verdad ahora abrir un supermercado, ¿no? Cuando Fidel Castro dijo una vez que la alimentación era un monopolio, utilizó esa palabra del Estado. ¿Te gustaría invertir en Cuba en estas condiciones? Mira, ahorita mencionaste a Milton Friedman. Y ese señor, cuando la dictadura en Chile de Pinochet, él fue ahí a reformular la economía y él dijo una cosa, si me dejan liberar la economía, eso va a traer la democracia y va a traer la caída de la dictadura. Justamente eso pasaría en Cuba. Ellos no pueden permitir la liberalización económica porque entonces inmediatamente o en un tiempo prudencial pierden el poder. No vas a poder invertir en Cuba nunca, lo vas a hacer siempre con las reglas de ellos. Que es muy peligroso, Que ¿no? es muy peligroso y siempre vas a estar sujeto. Te pueden dar la mala, La mayor tragedia de eso ha sido con las empresas extranjeras, lo que les ha sucedido. Ellos empezaron a invertir en Cuba ya hace casi 20 años y lo hacían con la idea porque supuestamente a Fidel le quedaba poco tiempo. Nunca, seguramente, ninguna de esas empresas pensaron que estaban haciendo un buen negocio. Pensaban lo que está posesionado para el futuro cambio. Y pero al final... fíjate lo que le sucede incluso a los bicicleteros. Exacto. Ustedes han oído hablar de, terminó como la fiesta del Guatao. Sí, claro. Pues en el Guatao hay unos bicicleteros que viven permanentemente acosados por las autoridades. Escuchen el testimonio. ¿Tú estás diciendo el policía que mañana viene a descomisar visitantes? Que mañana viene a descomisar los visitantes. ¿Y te pidió carnet? Usted mañana viene a quitar los visitantes y clavar multas de 1.500 pesos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Amenazándolo a ustedes con que les va a quitar los visitantes, no? Dice que va a descomisarlos. No, me dice que mañana viene a descomisar los visitantes. Dice que mañana viene acá a tapiar a todo el mundo. ¿Quién es ese jefe sector de aquí de Guatao? Yo no sé hacerlo, yo no lo conozco. ¿Nadie sabe el nombre de él? Quiere decir que el jefe del sector de Guatao acaba de amenazar a los visitaxeros de Guatao con que va a quitar visitarse Y mañana descomisar. multa de 1.500 pesos. Nadie sabe el nombre. Mira, un consejo que yo le doy a los cubanos que sé que ven el programa por distintas vías en la isla, es que se aprendan nombre y apellido, porque te dicen ahora, el teniente Alfredo, nadie tiene apellidos, ¿no? A la hora de denunciar hace falta nombres y apellidos, aunque sea para que se sientan señalados, ¿no te parece? Sí, mira, todo este mecanismo de represión también es triste porque sale de la necesidad de los cubanos. Mucha de esta gente que reprime a estos infelices, que son bicicleteros, que no son gente que tienen dinero ni nada, que se verdaderos empresarios. Verdaderos empresarios. Lo hacen porque muchas veces quieren que ellos mismos les paguen porque no los repriman y no los acosen. Le piden un poco de dinero ahí, ese mismo que le iban a quitar la bicicleta y ya entonces se van y lo dejan tranquilo. Igual pasa en los paladares, donde, bueno, en mayor caso son los llamados inspectores estatales, que su trabajo es uno de los buenos trabajos que hay en Cuba ahora, es ir a los lugares a inspeccionar y no inspeccionas nada, sencillamente cuando llegas a buscar dinero que te da el dueño del negocio y ahí mismo coges y te vas y dices que la inspección salió muy bien y que todo está muy bien. Esto forma parte de la gran corrupción que hay,
que está en todos los niveles y viene desde abajo, viene desde un bicicletero hasta que el que tiene un poco más de dinero, que es dueño de un paladar o alguna cosa de esa, que en estos momentos en La Habana sí hay gente que está haciendo dinero y el régimen le está echando el ojo a esa gente, porque igual no lo pueden permitir. Es lo que dices tú, ¿no? Exactamente. Tú recuerdas la mordida, la frase de la mordida en México, ¿no? Sí, que... Que es nada más que, bueno, pedirte por algo que yo trate, o sea, la policía, la ley, la supuesta ley, estoy tapando lo que tú haces mal si tú me das algo a mí porque a mí no me entra dinero. Si tú no me lo das, no me entra, porque un policía no recibe dinero, recibe su salario, que eso no es dinero, el salario cubano. Y entonces van como a sobornar, igual que los Y inspectores. eso que les han subido el salario ahora. Sí, pero igual eso no responde. Los médicos tienen más salario que ellos, no viven de eso. Y no viven de eso. Y entonces, lo que pasa, mira, por ejemplo, cuando hablábamos de los negocios en Cuba, como las paladares, las cafeterías, estas cosas, el límite de tú comprar la mercancía es tal. Esa mercancía la tienes que comprársela al gobierno. O sea, es un negocio perfecto del gobierno. No la puedes comprar por fuera. Sí, como el estanco del tabaco, es peor que el estanco del tabaco, que protestaban porque había que venderle y comprarle solamente... ¿Pero a qué precio se la está vendiendo el a la gobierno metrópoli en sus española, mercados? Al precio del mercado, que es 200,1% por encima del valor real de la mercancía. Eso es un negocio totalmente. Y eso lo va a subsistir al de aquí que va a invertir allá. Les hago una propuesta. Cuando regresemos, les voy a mostrar un video que dice por qué estos patos chinos amaestrados se parecen al modo en que el régimen castrista y su ley de inversión extranjera concibe a los cubanos. El video es increíble, no se lo pueden perder. Ya volvemos.